pudimos ver el empiezo de este capítulo, si pudimos ver ya lo que se refiere a, dijéramos, este primer tema, que fue el agua corporal total, sus funciones, volumen y distribución. Y si llegamos a esto, a revisar estos esquemas de los espacios o compartimientos de nuestros líquidos corporales, y finalmente la composición, porque si pudimos hacerlo es que entonces ya no estamos desfasados y precisamente llegamos hasta donde debíamos de llegar. Entonces, necesito que me confirmen, ¿verdad? Si llegamos hasta aquí o si no, pues nos regresamos a los temas anteriores. Nos quedamos en una diapositiva anterior, en la 3. ¿En la 3? ¿En esta? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a retomar aquí. Les voy a abrir la presentación para que puedan verla a mayor tamaño, ¿verdad? Y bueno, creo que todos asistieron ayer y recuérdense que el contenido de este capítulo 3, líquidos corporales, lo tenemos organizado en 6 temas, de los cuales, ¿verdad? Lo que es, dijéramos, los fundamentos básicos, fisiológicos, son del tema 1, el 2, el 3 y el 4. Y la aplicación clínica de este tema tiene que ver con el tema 5, nuestro balance hídrico, y finalmente, ¿verdad? Lo que el balance hídrico va a determinar, que son los estados de hidratación. Y en esa aplicación clínica, pues la variable es esa, es decir, el estado de hidratación que nuestro organismo puede desarrollar y la trascendencia que tiene este capítulo, pues, además de que en sí hablar de agua corporal, pues es vital, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Es porque decíamos, vamos a revisar con todo detalle, no únicamente cuáles son las características que se desarrollan cuando estamos bien hidratados o cuando estamos deshidratados o sobrehidratados, sino sus mecanismos de control homeostático. Y entonces vamos a seguir adelante. El día de hoy nos tocaría avanzar, ¿verdad? A revisar con detalle y ejercicios hasta al menos el tema 3.4, ¿verdad? Que es la medición de los líquidos corporales. Entonces vamos a retomar el hecho, ¿verdad? De que como agua corporal total, se le sigue diciendo al líquido corporal total. Recuerden que la diferencia entre hablar de agua y líquido, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si yo me refiero a agua intracelular o líquido intracelular, ¿cuál es la diferencia en mi significado, mi interpretación? Y eso es correcto, Dayan, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta, no tengo yo por qué repetirla, ¿verdad? Yo la escuché claro y me imagino que tus compañeros también, y precisamente esa es la diferencia. Por eso, si ustedes se fijan en la distribución de los líquidos corporales, difícilmente hablamos de agua intracelular, agua extracelular, agua del plasma o agua intravascular, perdón, o agua intersticial, porque si utilizamos ese término es solo el agua, o sea, aquel líquido cuyas moléculas son H2O, nada más. En cambio, precisamente como lo está comentando ahorita Dayan, acertadamente, les decimos líquido porque es cierto que es agua, un líquido pues siempre tendrá en su mayor componente al agua, pero nuestra agua corporal tiene una cantidad y una diversidad de solutos enorme. Tan es así, ¿verdad? Que no sé si el día de ayer, a lo mejor si se los dije y si no se los digo ahorita, este tema del programa, que son sus componentes, o sea, sus solutos de los líquidos intra y extracelulares, que como ustedes ya seguramente los han visto en otras asignaturas, por ejemplo el año pasado, seguramente algo de esto o todo ello lo vieron en bioquímica.
o incluso en histología también, a lo mejor hasta en anatomía, no se diga también en preparatoria. Y entonces fíjense cómo tenemos solutos con carga eléctrica, o sea, tenemos electrolitos o iones, pero tenemos solutos orgánicos como la glucosa, ¿verdad? Los aminoácidos, los lípidos en sus diferentes versiones, las proteínas, pues son solutos orgánicos. Y todavía aún tenemos gases, ¿verdad? Gases, oxígeno y CO2, que son nuestros gases respiratorios. Y entonces, eso es muy importante porque es incorrecto que utilicemos como sinónimo de líquidos extracelular, intersticial y líquido intravascular, utilicemos el término agua. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna referencia, ¿sí? Todavía al agua corporal total, todavía hay autores que sí, ¿verdad? Sí siguen utilizando ese concepto, o sea, ese término. Y de hecho, ¿verdad? Algunos autores, si se fijan en esta diapositiva, que ya es el tema 4, fíjense en la tabla esta que tenemos en el ángulo inferior izquierdo. Es ACT, pues es agua corporal total. Y aquí tenemos que el sinónimo es líquido corporal total, porque finalmente, ¿verdad? Decíamos, no tenemos en ninguno de nuestros espacios de distribución agua sola. Y no podemos tenerla porque pues, resulta que el agua sería demasiado hipoosmolar y eso ocasionaría un desequilibrio en este mecanismo de transporte que ya ustedes también lo conocen y que lo vamos a ver con sus detalles, pero hasta el capítulo siguiente, el capítulo 4, cuando hablemos de mecanismos de transporte transmembranal, tenemos dentro de ahí un tema que es ósmosis. Y entonces por eso no podemos decir, es que en el intersticio sí hay agua sola. Eso no es un conocimiento verdadero porque, ¿verdad? Pues se sabe que el líquido intersticial, como forma parte del líquido extracelular, pues tiene una composición muy parecida, ¿verdad? A la composición que nosotros conocemos que tiene el líquido extracelular, o sea, muy parecida a la del plasma. ¿Hay diferencias? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y diferencias en algunos componentes que, vuelvo a repetir, tienen actividad osmótica. Ya cuando veamos eso, vamos a ver que, bueno, no es la misma concentración de proteínas la que existe en el plasma a la que existe en el líquido intersticial. En los dos hay proteínas, pero obviamente la mayor cantidad o concentración de proteínas la vamos a encontrar en el líquido intravascular, en el plasma. El intersticial tiene una cantidad significativamente menor. ¿Por qué? Porque es un soluto osmótico. Y ahí tienen que crearse una serie de fuerzas que tampoco las vamos a ver en el capítulo 4. Las vamos a ver hasta la unidad 4, fíjense, que son las llamadas fuerzas de Starling. Esto que yo a veces me adelanto a comentarles, jóvenes, es para que ustedes tengan esta evidencia de por qué cuando les dé una indicación, como en este caso, tenemos que aprender el valor normal de los componentes de los líquidos corporales, es porque les estoy diciendo en este capítulo, a partir del capítulo 3 de la unidad 1, el 4, ¿verdad? La unidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, en todo el curso vamos a ocupar los componentes de los líquidos intra y extracelulares, ¿sí? Y lo que es mejor aún o mayor aún, los vas a ocupar en todas tus materias de clínica. El año que entra, pues fisiopatología, imagínate que llegues sin saber cuál es el valor de la natremia o que llegues sin saber cuál es la concentración de albúmina. Luego los maestros me reclaman. Créanme que sí, ¿verdad? Pues digo, nos conocemos, algunos de nosotros tenemos. Oye, no le estás enseñando, ¿verdad? Me los mandas, ahora sí que a la guerra sin fusil. Digo, en ese aspecto de decir, ¿cómo vas a trabajar fisiopatología si no sabes del manejo de líquidos? Entonces, sobre advertencia, dice el dicho, no hay engaño, ¿verdad, jóvenes? Entonces, así lo vamos a hacer.
Entonces, el término agua, que era toda esta explicación, solo la vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Para referirnos al líquido corporal total y podemos utilizar los dos, ¿verdad? Entendiendo que no porque le digamos agua, estamos borrando los componentes, que es por tradición. En cuanto al líquido extracelular, en cuanto al líquido intracelular, pues no les vamos a dar agua, ¿verdad? Es líquido, líquido, líquido. Todo va a ser así, ¿sí? En esta diapositiva, ¿verdad? Decíamos, tenemos esta tabla. Y esta tabla, pues, es similar a la que ustedes pueden encontrar y ustedes pueden estudiar como punto de referencia. Texto, ahí conviene una, ¿verdad? Yo aquí le copié, pero la figura, la gráfica del lado izquierdo. ¿Por qué, verdad? Porque, pues, es